Hola chiquillos, este video se graba para los estudiantes de tercero medio que estén trabajando con el libro de Robert Dahl, La democracia, una guía para los ciudadanos, en el cual les dejé el capítulo 4 en un informe y les pedí ciertas actividades. Entonces vamos a desmenuzar cada uno de los ítems, que son 3 ítems. Los voy a explicar para que finalmente esta semana puedan entregar el trabajo. Con este fragmento del texto de La democracia de Robert Dahl, ustedes tenían que desarrollar 3 ítems. En el primero de ellos tenían que elaborar con sus propias palabras una definición de lo que es la democracia, teniendo en cuenta ideas claves del autor, como por ejemplo la asociación, la voluntad, el objetivo común, ¿no es cierto?, para la definición, entre otras cosas del texto. En la 2 tenían que responder cómo debe escribirse una constitución según el autor y cuál es su fin y principio elemental. Eso está textual en el texto, chiquillo. Y cómo debe escribirse tiene que ver con la representatividad o con la intervención directa en la escritura de una constitución. Si las ideas de las personas van directamente a ella o si se lo va a encargar a un representante que la redacte y ponga sus ideas. ¿Cómo se debe hacer? En el tercer ítem, que es un poquito más complejo, ustedes tenían que utilizar los criterios de un gobierno democrático de Dahl y evaluar si esos criterios se cumplen en nuestro gobierno actual. Y para ello tienen que utilizar fuentes para argumentar la nota, porque es una evaluación, ¿no es cierto?, que le van a poner a cada uno de estos criterios. Entonces vamos a ir desmenuzando criterio por criterio para que ustedes se den cuenta en torno a qué tenían que argumentar. Para argumentar ustedes tenían que utilizar los recursos que salen acá abajito, chiquillos, los recursos sugeridos, ¿sí? O sea, por eso este trabajo es con harto tiempo, porque tienen que entrar a los links, leer los artículos o las noticias o ver los videos, y si no, buscar ustedes mismos, por ejemplo, en el caso de que le pusieran un 2 a la participación, buscar ¿por qué, no es cierto?, con argumentos, con otros textos o con encuestas? ¿Por qué en Chile no hay participación efectiva? Sí, en el caso que yo le ponga un 2. En el caso que yo le ponga un 7, ¿por qué, no es cierto?, la participación efectiva es real en Chile en democracia? ¿Sí? Entonces, a continuación les voy a ir a explicar criterio por criterio para que lo tengan en cuenta a la hora de argumentar. Entonces, chiquillos, el primer criterio para evaluar la democracia en Chile es la participación efectiva. ¿Qué entendemos por esto? Que la asociación debe brindar a los ciudadanos iguales y efectivas oportunidades para que sus ideas políticas sean conocidas por los miembros. Por ejemplo, si en un consejo de curso se plantea la idea de un paseo de fin de año y muchos levantan la mano para dar su opinión, ¿no es cierto? En el curso en el que los representantes le den la palabra a todos y escuchen a todos de sus ideas, entonces hay una participación efectiva, ¿no es cierto? Porque se le escucha al compañero, pero en el caso de que justo la presidenta de curso no se lleve bien con algunos de los que levantaron la mano y a esa persona no le den la palabra y no la dejen hablar, entonces ahí la participación no es tan efectiva. A nivel país es más complejo porque la participación directa en Chile tiene más que ver con juntas de vecinos o en asambleas comunales, pero veamos si realmente en estas oportunidades que se les dan a las personas, los ciudadanos pueden participar de manera igual y efectiva, o sea, de qué forma lo que está pensando la ciudadanía llega al gobierno actual, de qué manera influye, ¿sí? La opinión de cada uno de los ciudadanos en la política actual. Eso es lo que tienen que evaluar, chiquillos. En el caso de que ustedes creen que la participación no es efectiva o es más o menos, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que falta para que la opinión de un ciudadano común y corriente sea parte de una democracia? ¿Cómo podemos brindarle a las personas, a los ciudadanos, oportunidades para expresar sus ideas políticas y que ocurra algo, o sea, su opinión sea parte de alguna medida o de algún consejo o llegue al poder legislativo, entre otras?
Segundo punto, la igualdad de voto. Todos los miembros de la asociación deben tener igual y efectiva oportunidad de votar. Y todos los votos valer uno. Todos somos uno. ¿Por qué? Y veamos si esto es real o no. Todos los votos son iguales en Chile, ¿no es cierto? No es que el voto de la mujer valga menos que el voto del hombre, o no es que el voto de una persona de 50 años valga más que un chico de 18 o chica de 18. No, todos los votos son iguales, ¿no es cierto? Pero todos tienen la misma oportunidad de votar. Por ejemplo, yo voto a 4 cuadras de mi casa. Por lo tanto, me levanto a mediodía y voy a votar de lo más tranquila. Pero aquella persona del sur de Chile que tiene que tomar un bote para votar, ¿está en igualdad de condiciones? ¿Por qué no se le ha brindado a la gente del sur o del norte más facilidades para que voten? Para que la democracia sea realmente efectiva. Porque ¿qué pasa con esa persona que tiene que tomar bote y está lloviendo y no logra llegar? ¿O es demasiado esfuerzo? Desde que hay voto voluntario, la gente que tiene que esforzarse demasiado para poder votar no va, ¿no es cierto? Entonces, ¿es efectiva la democracia con voto voluntario? Como en Chile que hay voto voluntario y ahora lo quieren cambiar a obligatorio. ¿Sí? Ahí usted pone la nota y tiene que argumentar en torno al voto voluntario, tiene que argumentar en torno a la igualdad y que todos los votos valen uno. El tercer punto es la comprensión ilustrada. ¿Qué quiere decir? Cada ciudadano tiene que estar instruido sobre políticas, sobre alternativas en política y sus consecuencias. Por ejemplo, si van a votar una ley para alargar el postnatal en la cuarentena, no solamente las embarazadas tienen que saber si se les puede alargar el postnatal o no, tienen que entender de qué se trata, sino que también las mujeres posibles que se puedan embarazar en la cuarentena, en la pandemia, o sus familias, todos deberían entender de qué se trata alargar el postnatal. Todos deberían entender cuándo se va a votar, quiénes lo van a votar, cuál es el procedimiento para que esa idea se vuelva ley. ¿Y todos los ciudadanos están realmente educados en términos políticos para entender eso? ¿Para entender la importancia del postnatal en la pandemia? ¿Sí? Para tomar una decisión, para estar a favor o en contra. ¿Pueden opinar la ciudadanía si está a favor o en contra de alargar el postnatal? El punto de la comprensión ilustrada tiene que ver con la educación ciudadana, si hay educación política también, educación en actualidad, porque hay que saber qué es lo que se está pensando a nivel político en nuestro país para poder opinar. ¿Sí? ¿Tenemos esa responsabilidad como ciudadanos para instruirnos en política? ¿Nos interesa siquiera? Ahí tiene que poner nota. El control de la agenda tiene que ver con que los ciudadanos puedan decidir qué temas o problemáticas se discutirán o medidas que se implementarán en la agenda de su gobierno. Por ejemplo, ¿qué le interesaría a ustedes que se discutiera en la agenda? Una educación de calidad, más recursos para la educación. Pensemos, positivo. Si ustedes quieren eso, todos los estudiantes quieren eso, hace muchos años, como desde el 2005, 2006 más o menos, ¿por qué ha costado tanto que esto sea parte de la agenda? ¿Qué medidas se han tomado realmente para tomar en cuenta a los estudiantes? O, por ejemplo, también tenemos la generación de los abuelitos que lo único que quieren es que saquen la AFP y pongan otro sistema, ¿no es cierto? Si se hiciera un plebiscito sobre la AFP, yo creo que ganaría el no más AFP, ¿no es cierto? Todo el mundo lo tiene claro, a nadie le gusta que le saquen su dinero y que luego no lo recuperen, ¿no es cierto? Y esa idea llega a discutirse en el Parlamento, es parte de la agenda. Entonces nosotros los ciudadanos estamos decidiendo en nuestro país lo que se hace, en nuestros gobiernos las decisiones que se toman. Sí, no, a veces no, usted pone la nota y argumenta, ¿no es cierto? Puede argumentar con noticias, puede argumentar con las mismas ideas de la FP, de la educación gratuita. Bueno, ahora tenemos educación gratuita, ¿se tomó en cuenta o no? Y lo último es la inclusión de los adultos. Según el texto, todos los ciudadanos deben tener plenos derechos, o al menos la mayoría. ¿Por qué esto es importante? Porque hubo momentos que en la democracia chilena no estaban contemplados todos los adultos. Por ejemplo, no estaban las mujeres. A partir del 49, de 1949, recién estuvieron las mujeres incluidas en la democracia participativa, o sea, en el voto. ¿Sí? Están incluidas las minorías raciales,
¿Qué pasa con los mapuches? Los mapuches tienen interés en votar en alcaldes, tienen obligatoriedad, a lo mejor tenían antes de ir a votar, pero tienen participación, están representados en el Congreso, están en los tribunales de justicia, son abogados, están las minorías raciales chilenas incluidas en el sistema político. También están los presos. Ustedes sabían que si tú tienes una pena aflictiva de más de 5 años y un día de cárcel, no eres considerado ciudadano y no puedes votar y no puedes participar. Y que los que tienen menos pena aflictiva sí pueden. Eso es incluirlos a todos, somos todos iguales. Incluso hay algunos que saliendo de la cárcel no pueden volver a tener derechos políticos porque ya no son considerados. También qué pasa con los discapacitados, con las personas con problemas mentales, con los adolescentes, ¿sí? Eso tiene que ver con la inclusión de los adultos. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cómo está incluida la gente? Y ponerle una nota y argumentar. Bueno, y esos, chiquillos, serían los criterios para una democracia lo más perfecta posible. ¿Por qué es importante este texto de Robert Dahl? Porque nos deja soñar, ¿no es cierto? Nos da tips para saber cómo tendría que mejorar cada una de nuestras democracias. Si bien le puse puntaje y rúbrica de evaluación y todo, este trabajo tiene carácter formativo, por lo tanto le voy a mandar una nota de vuelta después de leer su trabajo, pero es una nota, digamos, que va a quedar flotando, igual que todo este año, para que ustedes vean cómo hicieron, si hicieron bien o no, si argumentaron bien o no, en la evaluación, ¿no es cierto?, que es el punto 3. Por lo tanto, chiquillos, ahora que saben los argumentos de este cuadro, porque yo he recibido algunos así, no pueden ser de 3 líneas, tienen que ponerle un poquito más de color. Y cuando ocupen, por ejemplo, una noticia, en el argumento tienen que poner ahí, según la noticia del diario La Tercera, ¿no es cierto?, con tal título, en la que hace referencia al voto voluntario, solo 1/3 de la población fue a votar. Por lo tanto, la participación disminuyó en un tanto por ciento, ¿no es cierto? Tiene que parafrasear la fuente en el argumento. Cuando uno parafrasea una fuente, como en el formato APA, ¿qué tiene que poner? El autor, el nombre de donde lo sacó, la página, ¿no es cierto?, quién lo escribió. Según la columna de opinión de Matamala, decimos que así, ¿ve? Entonces, cuando usted argumente con alguna fuente, la fuente tiene que estar parafraseada aquí en el cuadradito. No le voy a pedir APA para que no sufra tanto, pero sí tiene que estar mencionada para que cuando yo lo lea, sepa de a dónde lo sacó. Si yo leo una idea y no sé dónde lo sacó, entonces el argumento está malo. Entonces, tengo que mencionar la fuente. Porque ya no se pueden robar las ideas. Tengo que mencionar la fuente. Eso, chiquistriquis, nos vemos, que les vaya bien. Espero sus trabajos toda la semana. No se olviden que siempre pueden mandarme todo. Todo todavía pueden mandar. Chau, chau.